Bien, amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestro invitado esta noche es Néstor Duprey. Ustedes dirán, Néstor Duprey, pero no estamos hablando de política, estamos hablando de deportes, del libro que escribió Néstor Duprey sobre Roberto Clemente. Nuevo libro publicado sobre Roberto Clemente. Todavía mucha gente se sorprende, pero ya poco a poco se han acostumbrado a esta nueva faceta. Yo creo que entonces debemos hacer un paréntesis en la pregunta que te iba a hacer para preguntarte lo siguiente. ¿De dónde surge tu vínculo con el béisbol y tu amor por el béisbol? Mira, yo explico en el prólogo del libro que el béisbol es mi primer amor. Yo aprendí a leer y escribir a través de las crónicas deportivas. Mi abuelo, Ricardo Salgado, compró una pizarra y en esa pizarra me escribía los scores de los juegos de la noche anterior. De abril a octubre, pues el béisbol de Grandes Ligas, y de octubre a febrero, el béisbol invernal. Ahí yo aprendí a leer, escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir, y me hice un apasionado del béisbol. Curiosamente, que es una pregunta que todo el mundo me hace, ¿por qué si soy de Cagua soy fanático de los Senadores de San Juan? Gracias a la radio y la televisión. Sí. Yo me crié viendo mucha televisión, escuchando mucha radio, y las transmisiones que seguía con más regularidad eran las transmisiones de los fines de semana de los juegos desde el Irán Bithorn, que se transmitían los de San Juan o de Santurce, y gracias a la figura de Clemente me hice fanático de los Senadores de San Juan. Por eso un poco trato de retomar ese que yo llamo primer amor, lo mucho que le debo al béisbol, que gran parte de mi capacidad de análisis se la debo a esos primeros años, y transportarme a esa época de mi niñez, de mi temprana juventud, y un poco rescatar la figura de Roberto Clemente en toda su humanidad y en toda su dimensión como atleta y como ser humano. Bien. Pues siguiendo con el libro, vamos a hablar ahora de Clemente dirigente. ¿Cómo era Clemente como dirigente? Y comienzo preguntándote el siguiente aspecto. Clemente era un dirigente bien agresivo, sobre todo con los árbitros, discutía mucho con los árbitros, nosotros lo recordamos en los incidentes que tuvo con los árbitros aquí en Puerto Rico. Háblame de eso, ¿cómo era Roberto Clemente con los árbitros y los incidentes que tuvo con los árbitros? Clemente era una persona exigente, era un atleta exigente y como tal era un dirigente muy exigente con los jugadores y con los árbitros. Clemente fue madurando. Un poco yo rescato un incidente que tiene en el que participa Roberto Clemente la temporada de 1961-62 en Puerto Rico. Pero la figura de Clemente va madurando con los años, pero no pierde su agresividad y su carácter de competidor intenso. Y en esa temporada de 1970-71, Clemente se ve involucrado en un incidente junto a Maco Olivera, porque había todo un debate en esa temporada sobre el trato de los árbitros a los jugadores de Santurce en el conteo de bolas y strike, particularmente a Reggie Jackson, que fue refuerzo de los Cangrejeros en esa temporada 70-71. Y en un juego sábado, en diciembre, en el estadio Irán Bithorn, Maco Oliveras y Roberto Clemente fueron expulsados y Clemente suspendido 10 juegos en la temporada, en un momento crucial para San Juan. Pero, irónicamente, cuando termina la suspensión, Clemente había decidido antes de la suspensión activarse como jugador. Y se da la coincidencia, luego fatal, de que esa temporada 70-71 será la última temporada donde Clemente participe como jugador activo en el béisbol profesional de Puerto Rico. Eso que tú acabas de relatar, yo lo recuerdo perfectamente, ese juego cuando discutió con Ross, porque fue una discusión bien acalorada, luego lo dieron por televisión, lo vi por televisión. Es un recuerdo que tengo bien claro en mi mente en relación a la figura de Roberto Clemente. Bueno, ¿y cómo era el estilo de Roberto Clemente de dirigir? Una vez comenzaba el juego, ¿cómo dirigía él? Clemente era un dirigente agresivo. Clemente va a ser un amante de lo que llamamos ahora el juego pequeño, el juego agresivo del toque de bola, del hit and run, de la jugada sorpresa, de descansar más en la maña que en el poder de los bateadores. Y sobre todo en esa temporada, Clemente va a ser un innovador en el béisbol profesional puertorriqueño en el manejo de los lanzadores. En aquel entonces los lanzadores, el estilo era dejarlos allí hasta que se murieran en el alomito. Los lanzadores usualmente lanzaban las 9 entradas, a menos que le cayeran a palo. Clemente va a romper con eso de dos maneras. Número uno, va a comenzar a traer lanzadores de acuerdo al lado de bateo del oponente. Y va a utilizar 4, 5, 6 lanzadores por juego, incluyendo 3 lanzadores por entrada, uno para dar cada out. Y eso va a revolucionar el béisbol. Al principio se le critica muchísimo porque rompía con lo que era la tradición
de la dirección en el béisbol invernal puertorriqueño, pero luego ahora sabemos que esa es la orden Así del es como día. se dirige hoy Y día. en aquel momento, inclusive la prensa tiene todo un debate de cómo anotar los juegos en función de un día que él dice, mire, yo voy a hacer como en los juegos de estrella, yo voy a usar un pitcher cada 3 entradas. Y ustedes deciden a quién le acreditan la victoria. Y pues se convirtió en un dirigente hasta cierto punto revolucionario en el béisbol puertorriqueño. Tuvo un equipo con una gran cantidad de estrellas, Manny Sanguillén, Al Oliver, Dave Cash, Palillo Santiago, Miguel Cuellar, que va a ser protagonista de un incidente que lo lleva a abandonar el equipo porque Clemente le exige que si no está en condiciones de lanzar a la altura que el fanático puertorriqueño se merece, pues mejor que se vaya. Claro. Y ese tipo de incidentes van creando una imagen de Roberto Clemente de un dirigente agresivo, pero de un dirigente ganador. Claro. San Juan en esa temporada llega en la segunda posición. Es un equipo competidor en toda la temporada, aunque tuvo múltiples lesiones de sus principales jugadores, pero al final en la serie de semifinales vencido por los Cangrejeros de Santurce en 6 juegos, pero queda todo un debate sobre el futuro de Clemente como dirigente por su buena actuación en esa temporada. Claro. Esa forma de dirigir de Clemente y de manejar los lanzadores, era un visionario Clemente en el 70-71, porque hoy día así que se dirige en el béisbol. Era muy estudioso. Marco Olivera, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para el libro, me señalaba que uno de los aspectos que no se reconoce de Clemente como jugador y en este caso como dirigente es que era un pelotero muy estudioso. Clemente observaba a los lanzadores, conocía al dedillo sus lanzamientos fuertes, sus debilidades. Era un estudioso de toda la dimensión del juego y yo creo que eso lo hizo ser en esa oportunidad un dirigente exitoso y pues queda esa incógnita de qué hubiera pasado si Clemente hubiese tenido la oportunidad de convertirse en un dirigente a plenitud, tanto en el béisbol nuestro como en el béisbol de Grandes Ligas. Leyendo el libro nos percatamos de que las asistencias eran asistencias muy buenas, asistencias de sobre 15,000 personas en los partidos, que eso pues hoy día pues obviamente no se da. Yo traje ese dato precisamente para que el lector que no vivió esa época tuviese la oportunidad de ver el nivel de seguimiento que tenía el béisbol nuestro. En un día de semana tú podías tener 5,000, 6,000 fanáticos en el Estadio Irán Bithorn. Y hay un dato que lo quiero traer como curiosidad. Cito del libro de la página 140, te cito diciendo lo siguiente: la cadena de ceros propinados por los lanzadores senadores se extendió al día siguiente, el domingo 15 de noviembre, cuando el dirigente Clemente le confió la lomita al novato Ricardo Delgado, quien no hizo quedar mal al arriesgado mentor de San Juan, blanqueando a los Lobos de Arecibo en el Parque Irán Bithorn, en un partido que culminó con marcador de 4 carreras por 0, y esto es lo que quiero resaltar, y registró una baja asistencia de unos 1.998 fanáticos y llegó a San Juan a ocupar por primera vez en el torneo el tercer lugar en el standing. Oiga, 1998 son 2,000 fanáticos. Es una baja asistencia en esa época, en el 70-71. Porque hoy día ya quisieran los equipos aquí tener una asistencia de 1998 fanáticos. En aquel momento asistencias por debajo de los 2,000 eran consideradas baja asistencia. Claro, es baja asistencia para aquella época. Porque hoy día ya quisieran los equipos tener hoy día 1998 fanáticos. Imagínate. Y segundo, la pasión de los fanáticos. Tú la vas a ver. La crónica deportiva, que es para mí y la materia prima esencial de ese libro, gracias a las buenas crónicas deportivas que se hicieron en la prensa de la época, uno puede reconstruir los juegos cada uno en todo su detalle. Los cronistas resaltan las críticas de los fanáticos, las reacciones de los fanáticos. Tú puedes percibir la pasión con la que el fanático vivía el béisbol en esa época. Amigos, vamos a una pausa y en breve continuamos con ustedes.